Hola, ¿qué tal? Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1, Unidad 4 REU, Estimaciones y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis. El docente es el maestro Juan Morales. Mi nombre es José Ángel Mosqueda Ortega, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística, a número de control 162 11 11 9. Comenzamos. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Los objetivos para esta materia y para este tema. 1. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Siguiente diapositiva. Definiciones. Una estimación puntual. Esta es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Siguiente. Continuamos con definiciones. Un intervalo de confianza. Este es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Siguiente. Continuamos con definiciones. Un valor crítico. Este es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utiliza los datos de una muestra aleatoria, siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Siguiente. Vamos con un ejemplo. Ejemplo 32. Negligencia médica. Un problema importante que enfrentan los estadounidenses es la gran cantidad de demandas por negligencia médica y los gastos que éstas generan. En un estudio de 1.228 demandas por negligencia médica elegidas al azar, se descubrió que 856 de ellas se retiraron o se rechazaron posteriormente. Esto según datos de la Physician Insurers Association of America. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de demandas por negligencia médica que se retiran o se rechazan? Basada en la información que tenemos aquí, y en un momento lo vamos a mostrar en Minitab, la mejor estimación puntual es de P es de 0.69. Si se utilizan los resultados muestrales para estimar el porcentaje de la proporción de demandas por negligencia médica que se retiran o se rechazan, la mejor estimación es el 69%. Ahora, también nos está pidiendo que construyamos un intervalo de confianza del 99%
para la proporción de demandas de negligencia médica que se retiran o se rechazan. Así es que, al parecer, la mayoría de estas demandas se retiran o se rechazan. En realidad se rechazan. El motivo principal, la proporción que tenemos es alta. Vamos a mostrarlo en Minitab. Ok, aquí tenemos Minitab. Vamos a utilizarlo para mostrar los datos de los cuales hablamos hace un momento. Entonces nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a una proporción. En este caso aparece la opción de una o más muestras, cada una en una columna, o datos resumidos. Vamos a utilizar datos resumidos. El número de eventos que vamos a utilizar son 856. El número de ensayos que vamos a utilizar son 1228. No vamos a hacer una hipótesis. Nos vamos a ir a opciones y nos está pidiendo un 99%. Así es que aquí lo vamos a cambiar a 99%. Vamos a dar a aceptar. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí están los datos. Tenemos un número de intentos de 1228. El evento es de 856. La P es 0.69768 y tiene un nivel de intervalo de confianza de 0.662158 a 0.734229. Y esto es lo que estaríamos mostrando aquí. Siguiente diapositiva. Errores de entrevista de trabajo. En una encuesta de Account Temps realizada a 150 altos ejecutivos, el 47% dijo que el error más común en una entrevista de trabajo consiste en tener un conocimiento escaso o nulo acerca de la compañía. Construye un intervalo de confianza del 99% de proporción de todos los altos ejecutivos que tienen la misma opinión. La pregunta aquí ¿es posible que exactamente la mitad de todos los altos ejecutivos crean que el error más común en una entrevista de trabajo consiste en tener un conocimiento escaso o nulo de la compañía y por qué? Basada en la información que tenemos aquí y que en unos momentos vamos a mostrar en Minitab, el intervalo de confianza nos indica que entre el 34 y el 57% de los altos ejecutivos comparten la misma opinión. Vamos a mostrarlo en Minitab. Ingresemos la información del ejemplo que mencionamos hace un momento a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y nos vamos a ir a una proporción. Nos quedamos en datos resumidos. En este caso los datos van a cambiar. Vamos a ingresar un número de eventos que es 70, basado en la información que nos dieron hace un momento en el ejemplo, y un número de ensayos de 150. Las opciones de nuevo tiene que ser un 99% y le vamos a dar en aceptar. Y aquí lo tenemos. Estamos hablando de 0.360917 a 0.574587. Este intervalo nos está indicando que tenemos acá que entre el 34 y el 57% de los altos ejecutivos comparten la misma opinión. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Ejemplo 43. Nitrógeno en neumáticos. Una campaña reciente se diseñó para convencer a los dueños de automóviles que debían llenar sus neumáticos con nitrógeno en vez de aire. Esto a un costo aproximadamente de $5 por neumático. Se supone que el nitrógeno tiene la ventaja de escaparse con una rapidez mucho menor
que el aire, por lo que la presión ideal se puede mantener de manera más consistente. Antes de gastar grandes sumas en la publicidad del nitrógeno, sería pertinente realizar una encuesta para determinar el porcentaje de dueños de automóviles que estarían dispuestos a pagar por el nitrógeno. Suponga que deseamos tener una confianza del 95%, que el porcentaje de la muestra está dentro de los 3 puntos porcentuales del porcentaje real de todos los dueños de automóviles que se estarían dispuestos a pagar por el nitrógeno. Así es que, basada en la información que tenemos aquí, ¿a cuántos dueños de automóviles elegidos al azar se debe encuestar? La respuesta sería 1068 dueños de automóviles. Todo esto basado en la información que tenemos aquí arriba. Continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver unas definiciones. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. La media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Siguiente diapositiva. Cálculo del tamaño de la muestra. En los ejercicios 13 a 16, use la información para calcular el tamaño de muestra mínimo requerido para estimar una media poblacional M desconocida. Ejemplo 15. Cantidades de precipitación. ¿Cuántas cantidades de lluvia diaria en Boston deben elegirse al azar para estimar la cantidad media de precipitación diaria? Deseamos tener una confianza del 99% de que la media muestra está dentro de 0.010 pulgadas de la media poblacional, y se sabe que la desviación estándar de la población es de 0.212 pulgadas, y la respuesta sería 2982. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 24. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. A. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Y B. Construye un intervalo de confianza del 99% por el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Aquí ya tenemos preparado lo que es el intervalo de confianza, ya lo habíamos realizado, y la estimación puntual sería la media muestral es de 4.63 y es la mejor estimación puntual del conteo para la estimación de todos los adultos. Esta información y esta tabla se las vamos a mostrar en un momento en Minitab. Vamos a ese ya. Ok, estamos en Minitab. Vamos a continuar con el ejemplo de conteo de glóbulos rojos. Nos vamos a ir a estadística básica. En este caso nos vamos a ir a Z de una muestra y vamos a usar datos resumidos. El tamaño de la muestra va a ser de 50, lo que es la media de la muestra va a ser 4.63. La desviación estándar conocida va a ser 0.54. Nos vamos a opciones. Tiene un 95%, lo vamos a cambiar a 99. Vamos a aceptar. Y como habíamos mencionado, aquí tenemos los datos, la media de 4.63. El error estándar de la media es de 0.0764 y tiene un intervalo de 4.4333 a 4.8267. Una desviación estándar conocida de 0.54, que sería la misma que está aquí. La misma tabla.
Entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Pesos al nacer. Una muestra aleatoria simple de pesos al nacer en Estados Unidos tiene una media de 3.433 gramos. La desviación estándar de todos los pesos al nacer es de 495 gramos. Utilice un tamaño de la muestra de 75 para construir un intervalo de confianza del 95%, esto para el peso medio al nacer en Estados Unidos. Inciso B. Utilice el tamaño de la muestra de 75.000 para construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio al nacer en Estados Unidos. Okay. Vamos a pasar esto en Minitab. Primero eliminamos esto. Y ahora vamos a estadística. Estadística básica. Después nos vamos a ir a Z de una muestra. Los datos están resumidos. Vamos a ingresar el tamaño de la muestra, que es de 75. Vamos a ingresar también la media de la muestra, que es de 3.433. Y vamos a ingresar la desviación estándar conocida, que es de 495. Las opciones en este caso van a ser de un 95%, no de un 99%, ya que así lo pide el ejemplo. Y le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos la primera tabla. Tenemos aquí del 3.321.0 al 3.545.0 con una media de 3.433. Un error estándar de la media del 57.2. Ahora también nos está pidiendo otra para crear una muestra de 75.000 con un intervalo de confianza del 95%. Vamos a hacerlo de este lado. Estadística básica, turno de muestra, igual resumido. Aquí lo único que hacemos son 750, 7.500, 75.000, los mismos datos, y le damos en aceptar. Y ahora aquí está 75.000, la media de 3.433. El error estándar de la media es del 1.81 y va de 3.429.46 a 3.436.54 con una desviación estándar conocida de 495. Ok, regresemos a las diapositivas. Vamos con unas definiciones. El tema es estimación de la media poblacional desconocida. Cuando se desconoce o se utiliza la distribución T de student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student, ergo T de Student. Propiedades importantes de la distribución de T de Student. 1. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. Véase la figura 7.5 para los casos 53 y 5.12. 2. La distribución de T-Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. 3. La distribución T de Student tiene una media de T50, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z50. La desviación estándar de la distribución de T-Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene
S51. 5. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre z y t-student. Utilizando la distribución normal z, aquí tenemos el ejemplo. Utilizando la distribución t, aquí lo tenemos. Utiliza un método no paramétrico o bootstrap, como llaman. La población no está distribuida normalmente y n30. Notas. 1. Criterio para decidir si la población está distribuida normalmente. La población no necesita ser exactamente normal, pero debe tener una apariencia un tanto simétrica, con una moda y sin valores atípicos. 2. Tamaño de la muestra n. Este lineamiento se usa regularmente para tamaños de muestras de 15 a 30. Son adecuadas si la población parece tener una distribución normal y no existen valores atípicos. Para algunas distribuciones poblacionales que estén extremadamente alejadas de la normal, puede requerirse que el tamaño de la muestra sea mucho mayor que 30. Siguiente. 7.4. Ejemplo 13. Costos de hospital. 95% de confianza, según datos del costo hospitalario para víctimas de choque automovilísticos que usaban cinturones de seguridad del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sería n igual a 20, x igual a 9004, s igual a 569. Siguiente diapositiva. Ejemplo 22. Acupuntura para migrañas. En un estudio diseñado para probar la eficacia de la acupuntura para tratar la migraña, 142 sujetos fueron tratados con acupuntura, mientras que 80 recibieron un tratamiento simulado. El número de ataques de migraña en el grupo de tratamiento con acupuntura tuvo una media de 1.8 y una desviación estándar de 1.4. El número de ataques de migraña en el grupo del tratamiento simulado tuvo una media de 1.6 y una desviación estándar de 1.2. Inciso A. Construya un intervalo de confianza del 95% para el número medio de ataques de migraña para las personas tratadas con acupuntura. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el número medio de ataques de migraña para las personas que recibieron un tratamiento simulado. Inciso C. Comparar los dos intervalos de confianza que sugieren los resultados acerca de la eficacia de la acupuntura. De nuevo, ¿qué sugieren los resultados acerca de la eficacia de la acupuntura? Veamos esto en Minitab. Ahora veamos si la información que nos dieron nos va a ayudar a determinar el mejor tratamiento, el más eficaz. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a Z de una muestra. Los datos pues siguen resumidos. En este caso vamos a cambiar el tamaño de la muestra a 142 como nos lo mencionan los datos. Y vamos a hacer la media de la muestra 1.8 y la desviación estándar conocida por 1.4. En este caso no vamos a hacer prueba de hipótesis. La confianza va a ser de 95 y le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos nuestra primera tabla. Vamos a copiar como imagen y la vamos a pasar para acá. Y la vamos a poner. Y ahora vamos a ver aquí, tenemos una media de 1.800, un error estándar de la media de 0.117, una
índice de confianza del 95% y va de 1.570 a 2.030. ¿Okay? Ahora lo vamos a hacer con los otros datos. Estadística básica, la muestra, igual resumidos. El tamaño de la muestra es de 80, es de 1.6. Y es de 1.2, el 95%, y le damos en aceptar. Y aquí tenemos 1.337, 1.863 es el índice de confianza del 95%. Así es que basada en esta información y en la información que tenemos aquí, en realidad, comparando los dos intervalos, el tratamiento más eficaz en realidad es el simulado. Continuamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo es el 25. Control del plomo en el aire. A continuación se listan las cantidades de plomo medidas en microgramos por metro cúbico en el aire. La Environmental Protection Agency, EPA, estableció un estándar de calidad del aire para el plomo de 1.5 miligramos por metro cúbico. Las medidas que se presentan a continuación se registraron en el edificio 5 del World Trade Center en diferentes días. Esto fue inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Esto después del colapso de los dos edificios del World Trade Center, hubo una gran preocupación por la calidad del aire. Utiliza los valores dados para construir un intervalo de confianza del 95% para la cantidad media de plomo en el aire. Estos son los datos que se van a ingresar en Minitab. Más bien ya se ingresaron y inclusive ya hice la tabla. Así es que hay algo en este conjunto de datos que sugiera que el intervalo de confianza tal vez no sea muy bueno. Pues basada en la información y en la tabla como sacamos que tenemos aquí. Es probable que el intervalo de confianza sea una estimación inadecuada, ya que el valor 5.40 parece un valor atípico. Aquí está. Mira el valor 5.40 y todos los demás valores están más bajos. Es que lo que sugiere que la suposición de una población distribuida normalmente es incorrecta. Okay, aquí tenemos la tabla. Y vamos a Minitab para mostrar cómo obtuvimos esto. Ok, ahora ya estamos aquí en Minitab. Aquí tenemos los datos ingresados. Es 540, 110, 042, 073, 048, 110. Que son los datos que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a estadística básica. Muestra, en este caso lo vamos a hacer así. Cogemos plomo en el aire. Las opciones, está el 95. Y le damos a aceptar. Y aquí está la tabla. Tenemos una media de 1.538, una desviación estándar de 1.914, error estándar de la media 0.490 y un índice de confianza del 95 del 0.578 al 2.499. Y como mencionamos, pues este no es 5.40, es atípico comparado con todos los demás. Continuamos con definiciones. Estimación de la varianza poblacional. La distribución de probabilidad chi cuadrada. Esta sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional.
Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad es igual a n-1. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos las propiedades de la distribución chi cuadrada. 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normal y t de student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. 2. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por los grados de libertad igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Okay. Siguiente diapositiva. Continuamos con definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrada tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de o razonablemente bueno. Aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual. Vamos al ejemplo 17. Cálculo de intervalos de confianza. En los ejercicios 17 a 24, suponga que cada muestra es aleatoria simple y que se obtuvo de una población con distribución normal. Pesos al nacer. En un estudio de los efectos que tiene sobre los bebés el consumo de cocaína durante el embarazo, se obtuvieron los siguientes datos muestrales de pesos al nacer. N es igual a 190, X es igual a 2700 gramos, S 645 gramos. Según datos del Cognitive Outcomes of Preschool Children with Prenatal Cocaine Exposure, de Singer et al. Journal of American Medical Association, Volume 291, Number 20. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todos los pesos al nacer de hijos de mujeres que consumieron cocaína durante el embarazo. Esto, como en la tabla A-4, incluye un máximo de 100 grados de libertad y se requiere 189. Utilice los siguientes valores críticos obtenidos en StatDisk. Aquí están los datos con base en el resultado. Ahora, basado en esta información, el intervalo de confianza que salió va de 586 a 717 gramos. En realidad, pues no. O sea, no tiene efecto, porque los límites del intervalo de confianza contienen 696 gramos. O sea, en realidad no. Continuemos con el siguiente ejemplo. Pulsos de hombres y mujeres. El conjunto de datos 1 del apéndice B incluye 40 pulsos de hombres, los cuales tienen una media de 69.4 latidos por minuto y una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El conjunto de datos también incluye 40 pulsos de mujeres, los cuales tienen una media de 76.3 latidos por minuto y una desviación estándar de 12.5 latidos por minuto. Construye un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar del pulso de los hombres. Haz lo mismo para el pulso de las mujeres y compáralos y ve si hay
una diferencia. Veamos. Ahora ingresemos los datos de este ejemplo, el pulso de hombres y mujeres, a Minitab. Vamos a ver. Entonces va a ser estadísticas, estadística básica. Nos vamos a ir a Z1 de muestra. En este caso vamos a hacer datos resumidos y los datos que vamos a ingresar van a ser los siguientes. Empecemos con los de los hombres. Son 40 el tamaño de la muestra. La media de la muestra sería 69.4. La desviación estándar conocida sería de 11.3. Vamos a opciones. El porcentaje debe de ser de un 99%. Le damos en aceptar. Aceptar. Y se genera nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza aquí es de 64.80 a 74.00. Tenemos un error estándar de la media de 1.79, una media de 69.40, que son los datos que ingresamos, y 40. Y lo que hacemos con esta es, vamos, la copiamos como imagen y la pegamos aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacerla más chica. Dejarla ahí. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el pulso de las mujeres, con información de las mujeres. Okay. Ahora nos vamos igual. Estadística básica. Z1 de muestra. 40 sigue siendo lo mismo. En este caso es 76.3. Y la desviación estándar conocida es de 12.5. El porcentaje ya está, solo le damos en aceptar. Y se genera nuestro intervalo de confianza de 71.21 a 81.39. Como podemos notar, en realidad sí hay una diferencia, pero como mencioné anteriormente es una diferencia muy pequeña. Así es que la variación no es mucha para haber una diferencia, como menciona. Continuemos con el siguiente ejemplo. Consumo de energía de una casa. Uso de conjuntos grandes de datos del apéndice B. En los ejercicios 25 y 26, utilice el conjunto de datos del apéndice B. Suponga que cada muestra es aleatoria simple, obtenida de una población con una distribución normal. Okay. Remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kWh para construir un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Aquí tenemos N es igual a 48, la mediana, que es de 2781.7, y nos da un intervalo de confianza del 99% que va de 2524.4 a 3039.0. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver unas definiciones. Es prueba de hipótesis. El tema es fundamentos de la prueba de hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial.
Si, con un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Siguiente diapositiva. Continuamos con las definiciones. La hipótesis nula, denotada con este símbolo HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. Hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor que, menor que, o bien igual H1, es la expresión simbólica que no contiene igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo, que vamos a ver más adelante en las imágenes, es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Siguiente diapositiva. Valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Ok, ahora vamos a ver tipos de pruebas de hipótesis. Aquí tenemos las imágenes. Comenzamos con prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas, en estas, extremas bajo la curva. Nótese cómo están sombreadas. Y esto sería la prueba de dos colas. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, o sea, aquí está sombreado. Prueba de cola derecha, igual que el de arriba, pero ahora del lado derecho. Está derecha por la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. ¿Se rechaza la hipótesis nula? O 2. No se rechaza la hipótesis nula. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1.
El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B, beta, para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significado alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerando como verdadero en la hipótesis nula. Veamos un ejemplo. Prueba de hipótesis. Al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en msnbc.com, la revista Elle afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores. Sin realizar cálculos formales, parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron responder? O sea, fueron voluntarios. En realidad no es que hayan tenido que responder, sino que eligieron responder. Ahora, tomando en cuenta el gran tamaño de la muestra y el porcentaje muestral del 20%, parece que los datos muestrales apoyan de que al menos 50% de las personas que consideran que los patrones son buenos comunicadores, puesto que los sujetos de la encuesta constituyen una muestra de respuesta voluntaria. Palabra clave aquí, voluntaria, no una muestra aleatoria simple. Los resultados no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población en general, dado esto. Voluntario. Siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Interpretación del valor P. Cuando se termine el ensayo clínico del método XORT para la selección del género, se llevará a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa de P 70.5, que corresponde a la afirmación de que el método XORT aumenta la probabilidad de tener una niña de manera que la proporción de niñas es mayor que 0.5. Si usted fuera responsable de desarrollar el método XORT y quisiera demostrar su eficacia, ¿cuál de los siguientes valores P preferiría? 0.999, 0.5, 0.95, 0.05, 0.01 o 0.001. ¿Y por qué? Pues en este caso el valor P o el valor de la probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Esto suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar que está más allá del estadístico de prueba. Vamos a la siguiente diapositiva. Cinturones de seguridad. La afirmación del 75% de que los adultos usan siempre el cinturón de seguridad en el asiento delantero. Esa es la afirmación, de que el 75% de los adultos usan siempre el cinturón de seguridad en el asiento delantero. Una encuesta de Harris aplicada a 1,012 adultos reveló que 870 dicen que siempre usan el cinturón de seguridad en el asiento delantero. ¿Okay? Entonces tenemos N, que es igual a los 1,012 adultos, P, que es igual al 75%, Q 0.25, y aquí vamos a hacer esto, es P es igual a 870, ¿ok?
que dicen que siempre usan el cinturón entre los 1012 adultos da una respuesta del 0.85%. Y vayamos con el siguiente ejemplo. 8.3. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. Bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones. Esto era la variante, ¿no? Y que 5.686 bombas sí eran precisas. Ahora, utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Entonces, con la información proporcionada de las bombas en este ejemplo, tenemos un 0.20 resultado y nuestro nivel de significancia es de 0.01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto sugiere que demasiadas bombas no son exactas. Siguiente diapositiva. Okay. Ejercicio 27. Predicción del sexo de bebé. El ejemplo 3 de esta sección incluyó una prueba de hipótesis sobre mujeres embarazadas y su capacidad para predecir de manera correcta el sexo de su bebé. En el mismo estudio, 59 mujeres embarazadas tenían 12 años de escolaridad o menos, y se informó que el 43% de ellas predijeron de manera correcta el sexo de su bebé. Ahora, utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que estas mujeres no tienen la habilidad para predecir el sexo de su bebé y que los resultados no difieren significativamente de lo que se esperaría por el azar, que se concluye. Tenemos P, que es igual a 0.2802, S igual a 0.05. Así es que se acepta la hipótesis nula. El motivo: no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mujeres no tienen la habilidad de predecir el género de su bebé. Siguiente ejemplo. Gritos. Una encuesta de 61.647 personas incluyó varias preguntas acerca de las relaciones en el trabajo. El 26% de los sujetos reportaron que los jefes gritan a los empleados. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que más de un cuarto de las personas afirman que los jefes gritan a los empleados. ¿Cómo se vería afectada la conclusión después de saber que se trata de una encuesta de Elle y MSNBC.com a la que respondieron los usuarios de Internet de manera voluntaria? Entonces tenemos un valor de significancia de 0.05, un valor de P de menos 0.001. Basado en esto, la hipótesis nula se rechaza. El motivo: no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que más de 14 personas dicen que los jefes gritan a los empleados. Siguiente ejemplo. 8.4. Prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. En este caso, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria, simple, de 50 adultos, y se hace un conteo de los glóbulos rojos en la sangre de cada persona, en glóbulos por microlitro. La media muestral es de 5.23. La desviación estándar poblacional de los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación
de que la muestra proviene de una población con una media menor que 5.4, que es un valor que a menudo se utiliza como un límite superior para el rango de los valores normales. Ahora, ¿qué sugieren los resultados sobre el grupo de la muestra? Aquí ya tenemos una muestra ya realizada, ya habíamos ingresado los datos de Minitab. Aquí está el intervalo de confianza de 5.0333 hasta 5.4267 con una media de 5.2300 y un error estándar de la media de 0.0764, y aquí tenemos la prueba de la hipótesis. En este caso se acepta la hipótesis nula para este ejercicio. Ahora mostremos cómo sacamos esta tabla en Minitab. Pues para empezar vamos a eliminar esto y esto. Ahora nos vamos a ir a estadística básica. Después nos vamos a ir a Z de una muestra. Ahora los datos, esos datos van a ser resumidos así como están ahorita. Vamos a agregar el tamaño de la muestra, que es de 50. Vamos a agregar también aquí la media de la muestra, que es de 5.23. Vamos a agregar también la desviación estándar conocida, que es de 0.54. Y vamos a realizar prueba de hipótesis, y la hipotética sería de 5.4. En opciones nos quedamos con el 99% y le damos a aceptar, y aquí se genera el índice de confianza. La media es de 5.2300, el error estándar de la media es de 0.0764 y va de 5.0333 a 5.4267. Basado en esta información, como se mencionó antes de pasar a Minitab, se acepta la hipótesis nula. Y aquí tenemos la tabla que es en Minitab. Continuamos. Seguimos con el tema 8.5. Prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. El ejemplo es el 16. La dieta es práctica. Cuando 40 personas utilizaron la dieta de Weight Watchers durante un año, su pérdida media de peso fue de 3.0 libras. Esto con una desviación estándar de 4.9 libras, según datos de Comparison of the Atkins-Ornish Weight Watchers and Zone Diets for Weight Loss and Heart Disease Reduction, de Danziger Journal of the American Medical Association, Volume 293, Number 1. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es mayor que 0 libras. Con base en esos resultados, ¿parece que la dieta es eficaz? ¿Parece que la dieta tiene una significancia práctica? Pues en realidad no, porque P es igual a menos 0.0001, en realidad es menor al nivel de significancia, así es que la hipótesis se rechaza. No vale la pena el esfuerzo y el costo por una pérdida de solo 3 libras en un año. Es muy poquito. Continuamos con el siguiente ejemplo. Emisiones de automóviles. El conjunto de datos 16 del apéndice B incluye medidas de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Estas cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Ahora, utiliza un nivel de significancia
de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que todos los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero de 8.00 toneladas. A ver, ahora veámoslo en Minitab para sacar lo que es estas respuestas que ya tenemos aquí. Primero eliminamos esto. Y ahora nos vamos a estadística, estadísticas básicas, Z de una muestra, los datos se quedan resumidos, vamos a agregar los datos, tamaño de la muestra, la media que es 7.78, vamos a poner la desviación estándar ya conocida, y aquí en la hipotética le ponemos 8.00. Es el 99 y le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos 7.288 a 8.272. Es el índice de confianza. El error estándar de la media es de 0.191 y la media es de 7.780. Entonces, basado en esto, pues no se rechaza. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero de 8.00 toneladas. Mira, aquí está. Okay. Siguiente. Pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choques con asientos de automóviles para niños. A continuación se presentan los resultados de dichas pruebas. Con las medidas dadas en HICS, unidades estándar llamadas así por las siglas de Head Injury Condition, la norma de seguridad establece que la medida HIC debe ser menor que 1000 HICS. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la muestra proviene de una población con una media menor que 1000 HICS. Ahora, los resultados que sugieren todos los asientos de automóviles para niños cumplen con la norma requerida, pues en realidad no se rechaza por falta de evidencia para sustentar los 1000 HICS. Y vamos a verlo. Pasemos a Minitab. Primero vamos a eliminar esto. Y ahora nos vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, Z1 de muestra, los datos están resumidos. Vamos a ingresar los datos aquí. 704, 273 y la hipótesis son 1000 HICS. Vamos a poner aquí. Tenemos un 99% y le damos en aceptar. Y pues aquí está, como pueden ver, va de 417 a 991, no llega a los 1000 HICS. El error estándar de la media es de 111 y con una media de 704. Una desviación estándar conocida de 273. Bien, vamos a regresar a las diapositivas. 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Tema final. Ejemplo 14. Calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del autor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. La pregunta aquí es, ¿una desviación estándar menor sugiere que este último grupo le fue mejor? Ahora vamos a ver este ejemplo
14 calificaciones en examen de estadística en Minitab. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, sector de muestra, los datos están resumidos, vamos a ingresar los datos, 27, 14.10, 9.3, la hipótesis de 14.1 es 99% y aceptar. Y aquí lo tenemos, el índice de confianza que va de 9.49 a 18.71, un error estándar de la media de 1.79 y una media de 14.10. Entonces nuestro valor en P es menor que nuestro nivel de significancia, por lo tanto esta hipótesis se rechaza. Y vamos con el último ejemplo de esta unidad. Es el 18, suplemento vitamínico y peso al nacer. A continuación se presentan los pesos al nacer en kilogramos de los hijos varones de madres que recibieron un complemento vitamínico especial según datos del New York State Department of Health. Someta a prueba la afirmación de que esta muestra proviene de una población con una desviación estándar igual a 0.470 kilogramos, que es la desviación estándar del peso de los varones en general al nacer. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Ahora, parece que el complemento vitamínico afecta la variación entre los pesos al nacer. Aquí están los datos que ya están ingresados aquí en nuestro Minitab. Aquí los tenemos. Y pues vamos a hacer esto. Estadística, estadística básica, se nos muestra, están los datos resumidos. Y vamos a ingresar 16 en el tamaño de la muestra. 3.675 la media. La desviación es 0.657 y en la hipótesis es 0.470. En las opciones en esta ocasión no va a ser 99, va a ser un 95%. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Pues aquí tenemos el índice de confianza, que es de 3.353 a 3.997. Un error estándar de la media de 0.164 y una media de 3.675. Esta es nuestra prueba de hipótesis. Y dados los datos, se rechaza la hipótesis nula de que el complemento vitamínico afecta la variación de pesos al nacer. Pues es todo de mi parte, muchas gracias y hasta la próxima.